Bueno, muy buenas noches cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? ¿Puedo ver sus manos? Que Dios les bendiga. Bueno, tenemos varias personas que nos acompañan de diferentes lugares. Reciban saludos muy cordiales de nuestros hermanos de Juliaca, en el cual terminamos la convocación la semana pasada. Fe de gran bendición. Terminamos en Juliaca y ahora venimos a estar con ustedes estos días. El sábado es nuestra última presentación, a pesar de que el domingo siguen ustedes. Lastimosamente tenemos que salir el sábado porque hay un congreso más que tengo que asistir, que es en Puerto Maldonado. Y después de Puerto Maldonado regresamos otra vez a Lima, si Dios lo permite, para tener una reunión con la directiva de la imprenta de Fuerte Pregón en Lima. Y a la mitad de la semana salgo con dos hermanos de Juliaca para Chile, si Dios nos da la vida. Porque la cuestión de la imprenta en Chile ya va casi por finalizarse, por la gracia del Señor. Entonces queremos reunirnos a hacer una pequeña convocación de que sea unos 2 días, un viernes y un sábado. Y el domingo los hermanos regresarían a Juliaca y este servidor regresaría a Estados Unidos. Y una semana después tenemos otra convocación en Pensilvania. Así que les pedimos sus oraciones porque ha sido de no parar en todas estas semanas. Y lo que estoy agradecido es de que por lo menos no estamos en la altura de Juliaca. Porque a las 2 horas de haber llegado la cabeza nos explotaba, el oxígeno ya no nos daba. El hermano donde nos quedamos vive en un 6º piso. Entonces, imagínense con la mochila y con... Ahorita la pesan si quieren para que vean cuánto pesa. Teníamos que subir 3 pisos y les tenía que decir, hermanos, aguántenme un segundito. Y me quedaba 5 minutos respirando porque se me iba el oxígeno. Y después, lo más vergonzoso es que pasó un señor con 2 costales de cemento. Dijo, permisito, y pasó como nada. Y yo me quedé viendo con el hermano y le digo, qué vergüenza. Dice, no, pastor, es que se está adaptando a la altura, porque ya saben, Juliaca es altísimo. Entonces, lo que le dije a los hermanos en la convocación es que como pedido de oración, si regreso a Juliaca, Dios mediante, que hagamos una colaboración para que al hermano le pongan un elevador en su casa, porque 6 pisos es difícil subir. De hecho, esta subidita la estoy subiendo bien, gracias a Dios. La altura no es tan grande aquí, pero si fuéramos en Juliaca, literalmente no la contaríamos. Estoy muy contento de la invitación, aunque no van a ser tantos días que vamos a estar con ustedes, y aunque hay demasiado material para compartir, la gran mayoría de material que compartimos es material que compartimos a través de la pantalla. El método es audiovisual didáctico. O sea, usamos videos, gráficas para que la gente pueda ver de primera mano qué pasa, qué está sucediendo y que no haya especulación, que no haya, el pastor lo dijo, pero quién sabe, o el pastor lo mencionó, pero ¿cómo yo lo puedo saber? Pero pues como por ahí decían, ver para creer. Y ya colocando los videos y todo eso. Sé que hay una hermana que ya está consiguiendo el proyector. Ya mañana estarán, primero Dios, los arreglos para poner la pantalla, para poner el auxiliar para el sonido. Venimos preparados con todo el material. Pero el día de hoy vamos a predicar a la antigüita. O sea, a la antigüita es pues con la espada de 2 filos en la mano. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Puedo ver la Biblia? ¿Sí la trajimos? Ok. Trae su espada. Muy bien. Quiero estudiar con ustedes, siendo de que vamos a... No tiene que ver con profecía per se, ¿ok? Porque no hay proyector, no hay la pantalla. Pero quiero compartir un tema que a mí personalmente, a mí me toca, personalmente. Creo que toda la palabra de Dios es buena, es inspirada. Pero también toda palabra es como una espada de doble filo. Quiere decir que no todo lo que vas a escuchar de la palabra de Dios te va a agradar. Va a haber cosas que te van a molestar. Va a haber cosas que te van a desagradar. Va a haber cosas que te van a
herir. De hecho, los que ocupamos este lugar no es por privilegio y tampoco es por merecimiento. Es por la pura buena voluntad de Dios. Nadie esté aquí por ser una estrella o por brillar más que otro. Estamos aquí no porque merecemos estar aquí, es porque la gracia de Dios nos da la oportunidad como pecadores de venir a compartir la palabra del Señor. Pero tengo que decirles que usualmente el más beneficiado en una predicación no es el que escucha, es el que predica. Así que si escuchan cosas fuertes, demos el entendido que ya me las apliqué a mí mismo. Y que mucho de lo que le voy a decir, porque no quiero que digan, el pastor qué duro tira. Que tampoco se asusten, no vamos a tirar tanto. Simplemente vamos a abrir la palabra del Señor. Pero sepan que esto ha sido aplicado a la vida de uno mismo también. Y al hablar de la palabra del Señor, no solamente es una espada que corta. Claro, tienes un tumor, te lo tienen que cortar, ¿no es verdad? ¿De qué otra manera te pueden salvar? Si tienes una operación, te tienen que poner el bisturí, te tienen que cortar y te tienen que abrir. Bueno, Dios tiene que hacer operaciones espirituales. Yo le llamo operaciones a corazón abierto. En primer lugar, porque la Biblia dice que Dios es soberano. Y es un tema que no voy a hablar bien en detalle, porque aquí viene el concepto de calvinismo versus arminianismo versus libertad personal. No me voy a meter a ese asunto, pero sí reconozco que Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, el día que quiere, donde quiere, con quien quiere y como Él quiere. Nadie está encima de Dios, Él está encima de todos. Nadie tiene más autoridad de Dios. Él es el rey del universo. Él pone reyes, Él quita reyes. Y no cae una sola hoja de un árbol sin que sea no solo la providencia, sino la voluntad de Dios. Quiere decir que cada cosa que nos pasa no es coincidencia, es providencia. Quizás por eso la Biblia dice repetidamente, el que tiene oídos, oiga, pero también el que tiene ojos, vea. Y no es porque Dios no esté hablando, sino tal vez no estamos escuchando. No es que Dios no esté obrando, pero tal vez no estamos viendo. Porque la Biblia enseña que los pensamientos de Dios no son los tuyos. El ser humano es finito, nuestra mente es extremadamente chiquita. Es como la mente de una hormiga, póngale. ¿En qué se puede comparar la mente de un ser humano con la mente de Dios? El creador del universo. Aquel que habló y solo con el poder de su palabra lo inexistente vino a la existencia. Explíquenme eso. Que de la nada Dios creó absolutamente todo lo que vemos. Y que aún lo visible e invisible Dios lo pudo hacer. Porque hay cosas pues, que no se pueden ver, pero eso no significa que no existan. Ese problema de los que hablan en contra acerca del Génesis, en donde dice que en el primer día separó Dios las tinieblas de la luz, pero después dice que el sol lo hizo en el cuarto día. Entonces, ¿cómo va a ser la luz primero y después el sol después? Es que el sol es una clase de luz, pero hay más clases de luces. O sea, ese es un solo tipo de luz, pero hay más. Ahora, el hecho de que tú no entiendas a Dios no significa que Dios no existe. El hecho de que no comprendas los caminos de Dios no significa que Dios no esté interviniendo. El hecho de que nuestra mente esté limitada no significa que Dios no está al control. Él está al control. Él ve desde los cielos. Él conoce. Él entiende. Aún David, cuando estaba siendo perseguido, él decía en los salmos, tú has contado mis lágrimas y las has colocado en tu redoma. ¿Saben qué es una redoma, verdad? Es una vasijita donde ponían aceite. Ahora, por cierto, David escribió en una forma de escritura poética. Por eso esos libros en clasificación bíblica están clasificados como libro poético. Porque es muy hermoso la forma de que se escribe. Dice, mis lágrimas has contado tú y las has guardado en tu redoma. Es como que cada vez que David era perseguido y lloraba, Dios iba guardando sus lágrimas en la redoma. O sea, lo que David está diciendo, en otras palabras, es tú sabes cuánto estoy sufriendo. Tú reconoces mi dolor, no es ajeno a ti.
Tú sabes cuántas veces me he escondido, cuántas veces he llorado. Mi vida está delante de ti desnuda y no hay nada que pueda esconder delante de ti. Y eso es algo que tenemos que entender de Dios, que en esa soberanía, Dios no solamente es soberano, Dios es omnipresente. Está donde se lo invoca, con corazón contrito. Dios es omnipotente, todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Dios es omnisciente. Y la lista sigue, no terminamos acerca de todas las características que Dios tiene. Ahora, habiendo dejado esto en claro, voy a hablar un poquito acerca del pueblo antiguo de Israel. Pero interesantemente el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios que lo que le pasó a Israel fue un ejemplo para nosotros que nos ha tocado vivir en los fines de la eternidad. O sea, llegamos en la recta final. Quiere decir que lo que le pasó a Israel en el pasado es simplemente lecciones que tenemos que aprender para no repetirlas otra vez. Encontramos que el pueblo de Israel está esclavo en Egipto. ¿Cuántos años estuvieron de esclavos en Egipto? Y encontramos que al ser esclavos en Egipto, finalmente hay la promesa de un libertador. Mientras tanto, son tratados peores que animales. Tienen que hacer lodo, tienen que levantar las pirámides, tienen que literalmente servir en las mesas de los faraones. Son esclavos, no tienen derechos. Son tratados como extranjeros en una tierra que primero los abriga y que después los condena. Y finalmente dice la Biblia que llega el clamor del pueblo hacia Dios y Dios los escucha. Y Dios utiliza a el sacado de las aguas, a Moisés. ¿Quién iba a decir, no? Por eso digo la soberanía de Dios. Porque si tú hubieras escogido a alguien para ocupar ese papel, no vas a escoger a un asesino, ¿verdad? Pero Dios escogió un asesino. A alguien que había salido huyendo, a alguien que había matado, pero después se convirtió en pastor de ovejas. Ahora, ¿por qué? Fíjense cómo son los caminos de Dios. Aquel que merece pena de muerte y pena capital, Dios lo tiene que sacar al desierto y tiene ahora que estar cuidando cabras. ¿Por qué tiene que cuidar cabras? No tanto por cuidar cabras, o sea, Dios no está buscando ganaderos. O sea, Dios lo tiene que sacar porque en la escuela de Dios, que no es nuestra escuela, que ese es uno de nuestros problemas como seres humanos, queremos controlar a todo mundo. Queremos que todo el mundo piense como nosotros, hable como nosotros, tenga la misma filosofía que nosotros, cuando Dios le habla a cada quien de diferente manera. La relación que Dios tuvo con Moisés no fue la misma relación que tuvo con David. La relación que Dios tuvo con Salomón no fue la misma relación que tuvo con Adán y Eva. Cada quien tuvo su peculiar relación. Por eso, cuando David habla acerca de la relación que él tuvo con Dios, ¿cómo lo vio David a Dios? Decía, Jehová es mi pastor. Pero Moisés no vio los milagros. Moisés vio milagros que David no vio. Moisés vio las plagas de Egipto, vio el mar abrirse, vio el ejército de Egipto ser tragado por el mar. Entonces, para Moisés, Jehová no es el pastor. Para Moisés, Jehová es la roca y la roca de la salvación. ¿Por qué? Porque él vio el poder de Dios. Entonces, cada quien tiene una relación con Dios. Y en este caso, Dios tiene planes para Moisés. Ahora, Moisés no los conoce, pero Dios ya los conoce. Y Dios lo tiene preparando a Moisés por años en el desierto con animalitos para aprender lecciones que no iba a aprender en ningún otro lugar más. Lecciones como la paciencia. Uno, porque los animales no piensan, para empezar. Por eso dice tu vara y tu cayado. ¿Qué es la diferencia entre la vara y el cayado? Bueno, el cayado es la vara que tiene como un circulito y cuando la ovejita se sale del redil, con tierno amor, el pastorcito le pone en el cuello y con amorosamente lo trae al redil. Pero cuando es demasiado terca la cabrita o la ovejita, pues para eso está el varazo, ¿verdad? Y entonces por eso dice, al que Dios ama, pues con vara lo castiga. Porque a veces es el único método que Dios puede usar para que entendamos. Las mamás lo entienden, ¿no? ¿A cuántos no les dio la mamá ya el chanclazo? Pero el chanclazo es el último método extremo que utiliza la mamá. Y el niño cuando siente el chanclazo sabe que ya la mamá ya está en serio, ya no está jugando. Porque ya te dijo una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces y no hiciste caso. Y en la última pues tienes que responder. Ahora, Dios tiene que trabajar con Moisés porque hay partes en el carácter de él que Dios tiene que cambiar.
tiene que hacerle paciente, tiene que darle amor por animales que no razonan, tiene que manejar ovejas, que no es fácil manejar ovejas. El trabajo de David y de Moisés no era nada fácil. ¿Y saben por qué? Porque las ovejas somos muy cabezas duras. Hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Nos vamos al acantilado y si el pastor no nos agarra, nos vamos al barranco. Así somos las ovejas. Yo me recuerdo una vez estando predicando en un país, había un hermano que era ovejero, tenía cientos de ovejas. Y me recuerdo que yo le decía al hermano, oiga, ¿y usted cómo le hace para controlar tantísimas ovejas? O sea, primero va por una y ya se le va otra allá y, ¿cómo agarra todas las ovejas? Decía, es bien fácil, pastor, un chiflido. ¿Saben qué es un chiflido? ¿Cómo se le hace? Uno de esos, ¿no? Y entonces como que se me ocurrió, le dije al hermano, oiga, ¿y me daría chance, me daría permiso de chiflarle a las ovejas? A ver si me siguen. Me dice, pues chifleles. Y entonces yo empecé a chiflarle a las ovejas. ¿Y qué creen? No me hicieron caso. Seguían comiendo pasto como nada. Y por más que yo les chiflaba, nada de nada. Y le digo, hermano, sus ovejas son medio maleducadas. Y dice, no, pastor. Y dice, ponga atención. Y le hizo un chiflidito bien facilito. Pararon oreja las ovejas, todas se movieron y lo empezaron a seguir. Y entonces yo les dije, ¿por qué lo siguen ustedes? El chiflido suyo y mío es casi igualito. Y dice, no, pastor, las ovejas serán ovejas, pero saben la diferencia entre quién es su pastor y quién no es su pastor. Moisés tiene que aprender eso. Tiene que aprender, educar y entrenar ovejas que reconozcan su chiflido, que reconozcan su liderazgo. Tiene que aprender a trabajar con la rota, con la perniquebrada, con la enferma, con la rebelde, con la dura de corazón. Tiene que trabajar con todas las ovejas. Y ese es el asunto del pastorado. ¿Por qué creen que nos llaman pastores? Porque tú como pastor no puedes discriminar. Tienes que tratar con amor y con cariño a todas las personas. Tienes que ser humilde, tienes que ser sencillo. A veces tienes que estar todo lleno de barro, todo lleno de lodo. Tienes que cargar a la oveja cuando está herida. ¿No dice ahí que encontró la oveja, la encontró herida y se la tuvo que cargar en los hombros? Moisés aprende durante varios años y de hecho quien enseña a Moisés es una mujer. Fue su esposa quien lo enseñó porque ya Séfora era pastora de ovejas. Así es que Moisés tiene que aprender de su esposa y ahí va la lección para los varones. Escuchen a sus mujeres. ¿Quieren largos años de días? Escuchen a sus esposas. ¿Quieren años largos de días? Pongan atención al pajarito que habla a sus oídos. No seamos testarudos. A mí me da risa, ¿no? Porque a veces los hombres, las mujeres nos dicen una cosa y nos entra por un lado y nos sale por el otro. Y no nos interesa. Para lo que nos conviene. Porque cuando Sara viene y le dice a Abraham, ahí está mi sierva, yo no tengo hijos, pero métete con ella. Pero qué obediente Abraham, luego se fue con Agar. Para lo que nos conviene si escuchamos la voz de la esposa. Pero cuando todo sale mal, tú eres la que dijiste que me metiera con ella. Entonces, Moisés escucha a su esposa, aprende las lecciones y es elegido ahora para ser el que va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Me voy a saltar la vida de Moisés en el desierto. Finalmente caen las plagas. No me voy a meter a hacer tipos y antitipos, pero ustedes sabrán que las plagas de Egipto son un antitipo de las plagas que vienen en el tiempo del fin. De hecho, la Biblia habla acerca del espíritu del faraón en el tiempo del fin. De hecho, habla Apocalipsis 17 acerca de la bestia que sube del abismo. No vamos a hablar de eso el día de hoy. Tenemos tiempo esta semana de hablar de estos temas. Pero viene un nuevo espíritu que va a posesionarse de las naciones, de las familias, de jóvenes, de individuos. Es la bestia que sube del abismo. De eso hablaremos. Moisés ha aprendido su lección. Han pasado de vuelta 40 años en el desierto. La tierra de Canaán no estaba lejos, estaba cerca. Estaba casi ahí a la vuelta de la esquina. Pero como era 1 millón de personas, incluyendo mujeres y niños, prácticamente tardaron más tiempo en llegar a las fronteras de Canaán. Sin embargo, pasa lo que nosotros ya conocemos.
el espíritu de incredulidad, el espíritu de desasosiego, el espíritu de la duda provoca que Dios se enoje con esa generación que dijeron, nos sacaste para matarnos, nos sacaste para morir de sed y de hambre. Y Dios dice, bueno, pues si no creen en mí y no vieron el poder mío con las plagas, lo que Dios hace es regresarlos al desierto. Ahora, anduvieron deambulando 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios hizo eso? Fue muy simple. Porque la generación que murmuró fue la generación que no entró. Otra vez, la generación que murmuró fue la generación que no entró. ¿Recuerdan cuando mandaron a los espías? Y cuando traen el reporte dicen, no, es tierra de gigantes, nos ven como langostas y nos van a matar. 10 trajeron, fíjense la influencia de las pocos sobre los muchos. Lo que hicieron 10 malintencionados e incrédulos espías influenciaron a 1 millón de personas. O sea, ¿quién dice que los pocos no pueden mucho? Y el mundo está cambiando por la influencia no de los muchos, sino de pocos. Están literalmente cambiando el sistema de educación, están cambiando lo que ves en las películas, están cambiando la tecnología. Lo que pocos pueden hacer es increíble para el mal, pero también increíble para el bien. Llega el momento en que finalmente Moisés va 40 años y solamente los 2 espías que creyeron que era Josué y Caleb van a entrar. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Ni siquiera Moisés, ya estaba viejito. ¿Saben ustedes que después de 40 años Moisés aprendió a amar al pueblo? Sí, a ese pueblo duro, terco, descarriado, maloliente, en el desierto, no tenía ni para bañar. Aprendió a amarlos, pero también el pueblo aprendió a amar a Moisés. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dijo, súbete a ese monte y allá te vas a morir. Claro, era una prueba de fe. Porque Moisés bien pudo haberse rebelado y decir, trabajé 40 años de mi vida con este pueblo, me envejecí con este pueblo y aquí está la Canaán cruzando nada más este río, ¿no vas a dejar entrar? Moisés se pudo haber rebelado, pudo haber dicho, no, yo entro con ellos, yo voy con ellos, me lo merezco. Pero es ahí donde Moisés refleja ya el carácter del buen pastor. De hecho, Elena de White dice que de todos los tipos en la Biblia que reflejan el carácter de Cristo, el más cercano fue Moisés. Desarrolló humildad, desarrolló paciencia, mansedumbre y obediencia. Y ahí va el viejito. Imagínense el cuadro. Ahí va con su bastón. Va subiendo al monte. Lo van ayudando al pobre Moisés. Y ya Moisés les dice, hasta aquí lleguen. Porque allá arriba, pues ya, espera la presencia del Señor. Y finalmente el pueblo está de luto. La Biblia dice que lo lloraron. El pueblo también lo amó. Y estaban llore y llore y llore. Es más, dice que después mandaron comisiones de personas para buscar el cadáver de Moisés y darle una correcta sepultura. Y buscaron por todos lados y ya no lo pudieron encontrar. ¿Y saben por qué no lo encontraron? Porque ya no estaba ahí. Ahora, eso no lo por muchos siglos no se sube en el Antiguo Testamento. Hasta que se escribe el libro de Judas, descubrimos por qué razón ya Moisés no estaba. Hasta que aparece en la transfiguración. ¿Quién se apareció en la transfiguración? Elías y Moisés, que es la representación del reino de Dios. Que hay muchos se equivocan que dicen, no, es que Jesús dijo que muchos no morirían hasta que vieran el reino de Dios. Y entonces ellos pensaban que Jesús venía en sus días. Pablo pensaba que venía en sus días. No, Elías representaba a aquellos que iban a pasar de vida a vida, iban a ir a la vida eterna y no iban a morir. Moisés representaría los que iban a morir y resucitar con cuerpos transformados. 1 Corintios 15:50, iban a ir de gloria en gloria y serían redimidos junto con los que estuvieran vivos. Pablo habla de los vivos transformados y de los muertos resucitados. Ese es el reino de Dios. Es la unión de estos dos grupos. Ahora, Moisés finalmente muere y a quien le va a tocar el privilegio de introducir a Israel a la tierra prometida es a nada más y nada menos que Josué. Varias veces Dios reafirma con Josué, no tengas miedo. Así como estuve con Moisés, así contigo voy a estar. Sé valiente, no tengas miedo. No importa lo que veas, no importa lo que va a pasar, confía en mí. Igual que Moisés aprendió a confiar, confía en mí.
Y yo te voy a bendecir y te voy a introducir no solamente a ti, sino a este pueblo a la tierra que había prometido, porque yo cumplo mi palabra. Y si tú ves, no solamente aparece esa promesa una vez, Dios tiene que reafirmar esa promesa, porque Dios sabe que a veces nuestra fe es muy débil. Nos falta la fe y tiene que reafirmar la fe de Josué. Y finalmente, en el capítulo número 3, y ese es el tema en el que me voy a concentrar de aquí hasta el resto de la presentación, hay 3 cosas que van a suceder. Y estas 3 cosas que van a suceder para pasar a la tierra prometida, creo que son un antitipo de lo que le va a pasar al Israel espiritual antes de entrar a la Canaán celestial. 3 cosas. Y espero que al final de la tercera cosa que presente nos recordemos de las 3. Ahora, empezamos a leer la palabra de Dios. Ya hicimos la introducción. Miren cómo comienza el versículo número 1. Josué capítulo 3 y el versículo número 1. Y así comienza diciendo la palabra inspirada del Señor. Si lo tienen, me dicen amén y comienzo la lectura. Lo encontramos, Josué capítulo 3 y el versículo 1. ¿Decimos amén? Dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Ok, ¿qué es lo primero que hizo Josué? Se levantó. ¿A qué hora se levantó? De mañana. ¿Y con él quién se levantó? Todo el pueblo de Israel. Ahí va la primera lección. Ok, y vamos al punto porque el tiempo se nos acaba. Dice Elena de White que ninguna iglesia va a llegar y crecer en espiritualidad más allá de la espiritualidad que tengan sus líderes. Si el líder es malo, no esperes iglesia buena. He visto en cantidad de ocasiones que si en la iglesia el pastor come carne, ¿qué crees? Todos comen carne en la iglesia. Y el que no come carne, lo ven como raro. Dicen, mira qué raro. Todo el mundo aquí le entra, dice, excepto este. Porque la iglesia tiende a reflejar lo que hacen sus líderes. Es como papá y mamá. Los niños reflejan lo que decimos en la casa. Hasta hablan como nosotros. Expresan lo que nosotros expresamos. Los niños, ¿tú quieres conocer cómo es realmente el papá y la mamá en una casa? Platica con sus hijos. Y ahí tú te vas a dar exactamente cuenta del carácter de los papás, porque los hijos son el reflejo del carácter de los papás. Ahora, Josué primero tiene que levantarse. ¿Qué significa levantarse? Bueno, la respuesta es muy simple. Levantarse significa, si yo te digo, hermano, levántate, significa que no estás de pie. ¿Cómo estás? Si te tienes que levantar. O sentado, o agachado, o acostado. Ahora, si ya estás parado, jamás te voy a decir, párense. Es como estamos de pie, hermano, nos ponemos de pie. Pastor, ya estamos de pie. Ahora, si Josué se tiene que levantar y el pueblo se tiene que levantar, quiere decir que no están levantados, quieren decir que están pasivos. De hecho, el hecho de levantarse implica, es el acto de romper la inacción. Es el acto que tienes que poner fuerza y esfuerzo para poder levantarte y romper la inercia. Ahora, interesantemente, el apóstol Pablo, hablando de levantarse, dice que el pueblo de Dios, ante la inminencia de la venida de Cristo, dice que llegó la hora de levantarse. Y no solamente llegó la hora de levantarse, sino llegó la hora de despertar del sueño. Dios no va a introducir a nadie al cielo a menos que las personas estén levantándose y preparándose para ir al cielo. Si tú esperas que los ángeles te carguen y te lleven al cielo y tú no peleaste la buena batalla, has cometido un grande error. El que quiere ir a la Canaán celestial, así como los que entraron a la Canaán terrenal, tuvieron que levantarse. Porque el que no se levantaba se quedaba atrás. Y los que tenían que dar el ejemplo de levantarse eran los líderes del pueblo. Es importante, creo yo, según la palabra del Señor,
que el ministerio que Dios ha escogido sea un ministerio consagrado. Un ministerio que no solamente conozca, sino viva, por ejemplo, la verdad que ha creído y conocido en su corazón. Nadie va a seguir al que no tiene una convicción. Nadie va a seguir al que no tiene valores que ofrecer. Nadie va a seguir al que no tiene un sueño. Nadie va a seguir al que no tiene una visión o una revelación de parte de Dios. Ahora, si Josué no se levanta, el pueblo no se levanta. El pueblo está esperando una respuesta de parte del liderazgo. Y Josué, que recibió el llamado de Dios para meter ese pueblo a la Canaán terrenal, tiene que levantarse y se levanta temprano. El pueblo estaba atento a los movimientos que estaba haciendo Josué. Y tan pronto Josué se levanta, el pueblo se levanta con él. Pero no solamente es la cuestión de levantarse, se levanta de mañana. ¿Qué significa que se levanta de la mañana? Que finalmente rompió el sueño. Ahora, déjame decirte algo que he notado que ha pasado en las últimas décadas dentro de nuestro pueblo. Parece ser que de alguna manera ha entrado un estupor en nuestras filas. Parece ser que de alguna manera, no sé por qué, pero de alguna manera el cansancio, la somnolencia, el aburrimiento se ha posesionado del espíritu de muchos. Según las estadísticas de la Conferencia General, cada año se sale el 20% de jóvenes de nuestra iglesia. Estamos perdiendo a los jóvenes. Los jóvenes ya no quieren venir a la iglesia. Ya no quieren venir. De hecho, tú vas a Estados Unidos y vas a ver puro cabecita blanca. Puro viejito, puro viejito. Y los jóvenes todavía le llaman sociedad de jóvenes y la iglesia tiene como 50 personas y un solo joven. Y todavía le dicen, vamos a la sociedad de jóvenes. Yo digo, mejor digan sociedad de viejitos, no le digan sociedad de jóvenes. Porque parece ser de que ya los jóvenes, ya la iglesia no les es muy atractiva, que digamos. Y a casi la mayoría de jóvenes que les he preguntado, ¿por qué no quieres venir a la iglesia? Cuando, tú sabes, los pastores tenemos que visitar a las familias. Y cuando no ves a jóvenes que ya tienen rato que no van, oye, ¿qué pasó? Te extrañamos en la iglesia, ¿por qué no has venido? ¿Saben cuál es la respuesta casi al 100% que los jóvenes dan? Ay, pastor, ¿cómo se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Es que la iglesia es so boring. La iglesia es so boring. ¿Saben qué significa boring? Aburrida. Pues sí, ¿cómo no va a ser aburrida? Si te la pasas todo el día viendo TikToks. Si ya tienes el dedo morado de tantos TikToks que le has dado vuelta a tu celular, hasta ya quebraste la pantalla del celular. Al otro día tiene los ojos morados, faroleados. Y la mamá te dijo, ¿te sientes bien, mijo? Pues lo que no sabe la mamá es que toda la noche el hijo se la pasó viendo TikTok desde que se fue a acostar hasta que amaneció. Y al otro día ya no quiere ir ni a la escuela. Y no solamente ve TikToks, y ya ni hablemos qué clase de TikToks. Porque hoy en día los padres ha entrado también un espíritu de ceguedad tan profunda que los padres estamos tan ciegos que no nos damos cuenta a veces de la doble, triple y 4 vidas que tienen nuestros hijos. Así exactamente como se los digo. Me acuerdo un hermano una vez me dijo, pastor, yo tengo una hija que es tan buena. Tengo una hija que es tan santa. Tengo una hija que nomás le faltan alitas para irse volando al cielo. Yo le digo, ¿y usted de dónde saca esa conclusión, hermana? Dice, porque me dio su clave de Facebook. Ay, que yo puedo entrar y ver todo lo que ella hace en Facebook. Así es que mire, Elena de Guay pone himnos, sermones, citas del Espíritu, profecía. Dice, no, mi muchacha, me saqué la lotería. Digo, no, pues felicidades, hermana. La única pregunta es, ¿qué clave le dio de cuál cuenta? Oh, por cierto, para su información, queridos papás, los jóvenes ya no usan Facebook. Facebook lo usan los viejitos. Los jóvenes usan, qué bien que saben. Y se la viven en Instagram. Y cuando descubres la segunda cuenta secreta, la tercera cuenta secreta, resulta ser de que te das cuenta que la hija del anciano en la otra cuenta sale en bikini, sale en ropas, sale bailando reggaetón
Y donde dice preferencias, dice música favorita, reggaetón, Bad Bunny y el montón de música basura que el mundo escucha. Y eso es lo que pone la muchacha. Y dice ahí, libros que te gustan. En la que te dio a ti dice Elena de White y la palabra del Señor. Y en la otra dice Harry Potter 1, 2, 3, 4 y espero que saquen la número 10. Películas que te gustan de horror y mejor si son de satánicas. Caricaturas, videojuegos y la lista sigue. Y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia? Porque hace rato tu hijo ya fue ganado por este mundo. Porque hace rato el príncipe de este mundo ya ganó el corazón de tu hijo de enfrente de ti. Y ¿sabes lo más triste del asunto? Que quien le dio el teléfono no fue él. Quien le dio el teléfono fuiste tú mismo. Tú sabes que hoy en día, y esta semana vamos a hablar acerca del teléfono. Tú sabes que hoy en día, si tú le das a un teléfono, ¿saben que yo he visto a papás que a niños de 5, 6 o 7 años ya les dan celulares? Y ya tienen redes sociales. Ya tienen redes sociales. Amén. Ya tienen acceso a información que si tú supieras la información que tus hijos estás viendo, te haría caer de rodillas inmediatamente. Sabes, hoy en día darle a uno de tus hijos un celular es como poner a tu hijo en el centro de Lima a las 4 de la mañana solo. Es darles como una pistola cargada. Con el celular tienen acceso a pornografía, tienen acceso pedófilos a entrar a videojuegos, tienen acceso a cosas mundanas que llenan su cabeza. Y por cierto, queridos muchachos, aprovechando que estamos hablando de esto, lo que entra por las avenidas del alma ya no sale. Lo que vistes ya no sale. Lo que oíste, esa música, después dices, ¿y por qué estoy escuchando esa música y la traigo aquí, la traigo? Porque la escuchaste ya, no sale, se te quedó aquí. Imágenes se quedaron, videos se quedaron, sonidos se quedaron, lo que estás tocando se quedó. Ahora, déjame decirte una cosa. El apóstol Pablo habla del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo en una ejemplificación que el pueblo de Dios iba a estar dormido. De hecho, la parábola de las 10 vírgenes dice que estaban esperando la venida del esposo, pero ¿cuántas se durmieron? Todas. Y cuando dice todas son, todas. Es más, podría decir que en la condición que nos encontramos hoy en día, la iglesia realmente no está durmiendo, la iglesia está roncando. Y se escuchan los ronquidos, literalmente, se escuchan los ronquidos. Por eso la Biblia dice, levántate de los muertos, más claro no puede ser. Hay una muerte espiritual que ronda al pueblo del Señor, porque el diablo no va a querer agarrar al mundo porque ya lo tiene. El diablo quiere al pueblo de Dios. Quiere a tus hijos, quiere a tus jóvenes y el diablo va a pelear hasta que se los lleve, no al reino de los cielos, pero al castigo final que él mismo va a recibir. Por esa razón, lo primero que hace Josué es levantarse, levantarse, levantarse. En otras palabras, llegó la hora de despertar, llegó la hora de despertar, llegó la hora de despertar. Si no despertamos ahora, cuando despertemos será demasiado tarde. Y a mí me da tanta lástima que hay personas que han conocido este mensaje de hace tantos años, pero no se quieren consagrar a Dios. No quieren buscar a Dios. Eso sí, las cosas del mundo los atraen como un imán. Pero las cosas de Dios, qué aburrido. Ay, qué pena. Qué carga. Estamos dormidos. A veces Dios nos quiere despertar y medio despertamos un poquito, pero nos volvemos otra vez a dormir. El tiempo se me pasó, tengo que acabar, pero acabo y apenas iba en el primer punto. Les debo los otros dos. Pues no sé. Les dije que me dijeran 15 minutitos antes, así es que no sé si agarrarme los otros 15 minutitos. ¿Cuánto falta? Ok. Entonces, ¿estoy mayor en mi reloj? Yo tengo las 6:30. 6:20. Ok. Perdón, error mío. Pongo acá mi reloj. Ok.
Ok, entonces puedo seguirle. Miren, allá en México hay una tradición. Y esta tradición es de que de vez en cuando pasan camiones que venden pollitos. ¿Saben qué son los pollitos, verdad? Que después se hacen gallos, gallinas y todo eso, ¿no? Pollitos. Es que yo no sé en cada país, cada cosa. De hecho, fuimos a un pueblo hoy que tenían un animalito que no sé ni cómo se llamaba. Le digo, oiga, ¿qué es eso? Un puy o no sé cómo se llamaba. Cuy. Dice, yo no sé ni cómo en mi país se llama. Le digo, ¿y eso qué es? Dice, se come. Le digo, ¿en serio? Yo pensaba que eran mascotas. Bueno, allá venden pollitos. Y entonces mi mamá tenía la costumbre de comprarnos a cada uno de nosotros 5 pollitos. Cada quien tenía sus pollitos. Y son tan bonitos, ¿verdad? Amarillitos, bien bonitos y con el piquito. Son tan adorables los pollitos. ¿Y cómo le hacen los pollitos? Pío, 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 pío. Se ven tan lindos. Pero resulta ser de que al segundo día, tercer día, se me murió uno. No sé, pero se murió. Y yo me sentía tan triste, quería hacerle funeral y todo. Al otro día, otro ya empezaba así como a tambalearse. Yo decía, ¿qué le pasa a este pollo? Los otros bien a gusto, pero el otro día así ya todo amodorrado, medio durmiéndose. Y entonces yo le hablaba y le decía, despiértate. Y le daba agüita en el pico, no quería tomar agua. Le daba comida, no quería comer. Yo no sabía qué hacer para despertar al pollo. Y se me ocurrió una brillante idea. Me acordaba que mi mamá tenía una cazuelota de este tamaño. Entonces yo voy a la cocina, traigo la cazuela, se la pongo arriba del pollo y con una cuchara de metal le empiezo a pegar a la cazuela. Cuando levanto la cazuela, ¿qué creen? Lázaro resucitado. No, el pollo andaba de lado a lado. Olvídense, lo resucité. Y yo le andaba presumiendo a mis amigos, ¿verdad? El pollito que se estaba muriendo se despertó. Por 3 días anduvo re bien. Pero al cuarto día, ¿qué creen? Otra vez empezó. Pero ya me sabía la receta, ¿verdad? Cazuela y la cuchara. A cazuelazo y a cucharazo volvió a resucitar otra vez. Pero a los 3 días otra vez empezó medio a dormir y medio a morir. Traje la cazuela y cuando la levanté, ¿qué creen? Ya el pollo estaba muerto. Ya no resucitó. ¿Sabes que a veces estamos tan dormidos en el pueblo de Dios que la única forma que a veces Dios tiene de despertarnos es a puro cazuelazo? Y aún así no vemos. Viene la pandemia. Te mata tu abuelo, te mata tu tío, te mata tu papá, te mata tu hermano, te aislaron por 2 años, te meten a la cárcel literalmente en tu casa. Tú sabes que los jóvenes, la enfermedad número 1 que sufren los jóvenes hoy en día en Estados Unidos, la número 1 es ansiedad y depresión. Casi te garantizo que alguien en tu familia tiene o ansiedad o depresión, especialmente tus adolescentes. ¿Por qué? Porque están traumados de la pandemia. ¿Por qué? Porque los metieron literalmente a la cárcel, en su casa. ¿Tú sabes lo que es estar en tu casa con tus papás encerrados por 2 años? Fue muy curioso. De hecho, los traumas son tan grandes que literalmente hoy en día la ansiedad ya es algo normal en Estados Unidos. Los jóvenes, no hay jóvenes que no, una de dos, o está fumando marihuana o está haciendo vaping. ¿Saben qué es el vaping, verdad? El cigarrillo electrónico para relajarse, o está tomando pastillas. Están yendo al psicólogo. Tienen un grave problema. Ahora, Dios habla, Dios muestra señales, Dios manifiesta su gloria. Y cuando pasa un evento sobrenatural o tan grande como pasó la pandemia, ahí andamos sacando la Biblia, el Espíritu Profecía, todas las gráficas, Cristo viene, está a las puertas, prepárate, y nos despertamos. Y ahí andamos por 3 días, ¿verdad? Haciendo semanas de oración, haciendo vigilias, y ahora sí orando, y ahora sí me consagro, y ahora sí me entrego a Dios, y ya no voy a ver las novelas, y ya no voy a ver la Rosa de Guadalupe, bueno, los que la ven, y ya no voy a ver aquello, y ahora sí me consagro al Señor. Pero ¿qué creen? Pasa el evento y regresamos exactamente a lo mismo, a dormir como antes. Como dicen en inglés, business as usual. Dios permite que pase otra cosa para despertarnos, nos despertamos un ratito
y después otra vez volvemos. Da la impresión que voluntariamente estamos queriendo cumplir la profecía de las 10 vírgenes que nos va a encontrar dormidos. Ahora dice que todas se durmieron. Bueno, dice que todas, pero alguien dio la voz de alarma. He aquí viene el esposo. ¿Quién dio la voz de alarma? Esa se los dejo de tarea. Porque las vírgenes representan a la iglesia, representan a los que están esperando al novio. 5 prudentes y 5 que no son prudentes. Hay alguien que no está dormido. Hay alguien que está despierto. Y hay alguien que va a dar la voz de alarma. He aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Ahora, el apóstol Pablo dice que tenemos que despertar. Queremos ir al cielo, tenemos que despertar. Llegó la hora de despertar. Ya no podemos retrasar más lo que Dios hace rato nos ha estado pidiendo. José se levanta, el pueblo se levantan con él, se preparan, van a la Canaán terrenal. Entonces, cuando el pueblo finalmente se levanta, vamos a la segunda parte y miren lo que dice el versículo número 5. Y esa es la segunda condición, creo, que va a suceder entre el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Versículo número 5. Y Josué dijo al pueblo, ya el pueblo está levantado, ya el pueblo está despertado, ya el pueblo está poniendo atención, el pueblo está listo para entrar a la Canaán terrenal. Y dice que Josué le dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuál es la primera condición que tiene que hacer el pueblo? Levantarse. Si tú no te levantas, no vas a entrar. No tengas ni la esperanza. Segunda cosa que el pueblo tiene que hacer es santificarse. Y aquí sí voy a detenerme a explicar un poquito el concepto de la santificación bíblica. Cuando yo estaba en la iglesia católica me enseñaron que los santos eran los que estaban en las paredes, ahí había que ponerle veladoras y habían sido hombres muy buenos y eran santos en la iglesia. Se les ponían alcancías y uno les ponía moneditas y de hecho aquí en Lima las iglesias están a reventar de santos todo alrededor de las iglesias. Ese es el concepto de la iglesia católica. En la Biblia no es así. En la Biblia la palabra santificación o la palabra santidad o la palabra santo significa apartado. Es lo único que significa, apartado. Por ejemplo, Dios trabajó 6 días y el séptimo lo santificó, lo apartó. ¿Qué significa que lo apartó? Que dijo, este no es igual que los demás. Este no es igual que los otros. Sí, tú trabajas y es lo que tenga que hacer, pero este no es igual. Este está bendito y está apartado. Es como cuando un muchacho, en una familia hay 7 muchachas, y se enamora de una y va a pedir a la muchacha y le dice, pues señor, vengo a pedir a la muchacha porque me enamoré de ella. Y dice, no, pues está bueno, pues escoge, tengo 6 más. Le digo, no señor, no se trata de que escoja, yo la quiero a ella. Cuando dice yo la quiero a ella, ¿qué está haciendo? La está apartando de las demás. Ahora, cuando la Biblia habla de que el pueblo tiene que santificarse, ¿de qué está hablando? Que hay cosas que estamos haciendo que nos tenemos que apartar. ¿Saben? Podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar a Dios. Hay gente que hoy en día dice, ¿y dónde está el Dios de milagros del Antiguo Testamento? ¿Y dónde está el Dios que abrió el mar rojo? ¿Y dónde está el Dios que bajó el maná del cielo? ¿Y dónde está el Dios que resucitó a Lázaro? ¿Y dónde está? La pregunta no es dónde está ese Dios. La pregunta, ¿dónde está el pueblo que está santificado? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde están aquellos hombres que pagaron el precio para ver los milagros de la santidad? Ahora te digo una cosa, mientras tú vivas en mundanalidad, Dios no te va a hacer ningún milagro. Y si tú dices que pasó un milagro, no te lo hizo Dios, te lo hizo el otro. Porque Dios no recompensa el pecado, ni Dios recompensa la infidelidad, menos la incredulidad. Dios recompensa al creyente, Dios recompensa al de corazón quebrantado, Dios recompensa al humilde y hace milagros. Y si tú no crees en los milagros, hermano, hoy en día Dios sigue haciendo milagros. No tengo tiempo de contarte en cada país qué milagros Dios se ha hecho, pero Dios sigue haciendo milagros. Pero no los hace con todos.
Porque si Dios hace milagros con pecadores abiertamente rebelados contra Dios, eso significa que Dios tendría que bendecir a Satanás también. Porque Satanás es el primer rebelde y Dios también debería de bendecirlo. No, Dios va a hacer maravillas, como le dice a Josué, pero primero el pueblo tiene que santificarse. ¿Qué significa? Que el pueblo tiene que apartarse. ¿De qué cosas deberíamos de apartarnos hoy en día? ¿Qué cosas estamos viendo? Eso es una pregunta retórica. ¿Qué cosas estás viendo? ¿Qué cosas estás permitiendo que entren a tus oídos? ¿Qué programas estás mirando? ¿Qué series estás mirando? ¿Sí? Hasta las viejitas ven series coreanas. Yo le preguntaba a una viejita, oye hermana, ¿y usted por qué anda viendo series coreanas? Y me decía, es que están re guapos. Decía, ay Señor, necesitamos ya que Cristo venga. Por eso el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto y como león rugiente anda buscando a quien devorar. Ahora, ¿a quién va a devorar? ¿Al que está santificado o al que está mundanalizado? ¿Cuál es presa fácil para él? ¿Sabes cómo cazan los leones? ¿No es verdad? Los leones cuando ven la manada buscan la presa más débil. En inglés se llama the weakest link, o sea, el eslabón más débil. A los corderitos más chiquitos, a los de la manada más pequeños, son a los primeros que agarra. Si lo contemporizamos hoy en día, en tu familia, ¿quién agarraría? ¿Al papá, a la mamá o a los hijos? Y el diablo está haciendo un buen trabajo con nuestros hijos. Porque hoy en día se ha perdido el concepto de la santidad. ¿Ustedes sabían que en nuestra casa hace mucho, en la iglesia adventista, se practicaba lo que eran los cultos familiares? Donde el papá llamaba a los hijos y leía la Biblia, cantaban himnos en la mañana, los hijos conocían la palabra de Dios. Había muchachos que se sabían los mandamientos de memoria, Salmo 91 de memoria, Salmo 23 de memoria, el Salmo 121, el Salmo 123 y la lista sigue. Conocí jóvenes que se aprendían Daniel de memoria y Apocalipsis de memoria. A la iglesia tenía algo que se llamaba la matutina, en donde tenías que aprender un versículo todos los días. En la iglesia que usted servidor asistía, al final del año pasaban los que se aprendieron los 365 versículos del año. Y pasaban tantos jóvenes que teníamos que decir, bueno, ya les damos el trofeo dividido entre todos, porque eran cantidad de jóvenes que se aprendían la palabra del Señor. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo que el diablo va a hacer es buscar que la presa más débil se separe de la manada. Cuando tú pierdes tu conexión con tus padres, vas a perder también tu conexión con Dios. Y cuando pierdes tu conexión con Dios, vas a perder tu conexión con tus padres. Yo sé que los padres a veces dicen, es que mis hijos son rebeldes, es que mis hijos son muy duros, es que son adolescentes. Y sí lo son. Sí lo son. Hasta la edad de los 12 años, tú vas a tener hijos buenos, dóciles, que vengan a la iglesia y hasta de la manita te los vas a traer. Después de los 13 años, no sé qué les pasa, pero en México tenemos una frase que dice que se les bota la canica. Cambian radicalmente. Ya no les gusta como tú los vistes. Ya no les gusta como tú les hablas. Ya tienen sus propios gustos, su propia forma de pensar, su propia forma de hablar. Ya pueden escoger a sus amigos. No me gustan tus amigos, pues no son los tuyos, son los míos. Sí, ya a los 13 años. Los judíos consideraban a los niños de 12 años ya adultos. Porque ya en esa etapa algo pasa en su cuerpo. Su reloj biológico se despierta, pero también su reloj psicológico. El diablo lo sabe. Y el diablo busca ganar y atraer a nuestros jóvenes con lo que él sabe que le interesa a nuestros jóvenes. ¿Para qué? Para quitarles su santidad. Ahora déjame decirte una cosa, llegar a la cúspide de la santidad es un trabajo de toda la vida. Llegar a una vida de santificación con Dios no es fácil. Llegar a una vida de entrega a Dios no es fácil. Llegar a una vida de consagración a Dios no es fácil.
El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y a dónde me va a seguir? ¿Dónde terminó la cruz de Jesús? En el Calvario y Él en la cruz. Eso es una vida de sacrificio. Es una vida de sacrificar gustos, apetitos, formas de vestir. Por eso muchos jóvenes dicen, ¿verdad? Oh, la iglesia de mis papás es la iglesia del no. Todo es no, todo es no, todo es no, todo es no. Dice, yo quisiera encontrar la iglesia del sí, que a todos le digan que sí. Todo es no. No puedo comer esto, no me puedo vestir así, no puedo ir a este lugar, no puedo ver películas, no puedo usar el celular, no puedo esto. Solamente leer la Biblia y orar, es lo único que puedo hacer. El diablo tiene entretenimientos para nuestros jóvenes que van a llamar a sus sentidos para arrebatarle su santidad. Pero no solamente a nuestros niños, los adultos también. He sido pastor 20 años y he conocido hermanos que conocen el espíritu de profecía del primer libro hasta el último, se lo saben de memoria, pero están en adulterio o ven pornografía. O sí, es la realidad, hermanos. ¿Y qué haces tú como pastor? Me recuerdo que venía un hermano y siempre decía, a la pura entrada de la iglesia, él decía, pastor, tengo que hablar con usted. Todos los sábados tenía que hablar conmigo, todos los sábados. ¿Y ahora qué pasó, hermano? Mire, esa hermanita vino con la falda muy cortita. Aquella hermanita vino bien pintarrajeada. Aquella vino con manita de gato y aquella vino con manita de tigre. O sea, pastor, va a tener que predicar de las faldas, va a tener que predicar de las pinturas, va a tener que... O sea, el hermano era así, 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 así. Pasan 6 meses y viene su esposa llorando. Le digo, ¿qué pasó, hermanita? ¿Algún accidente que sucedió? Y dice, no, mi esposo me dejó por la otra, ya tenía como 5 años con ella. Y tú te pones a pensar como un hombre que sabe tanto de la Biblia, que sabe tanto del espíritu de profecía, tiene 5 años viviendo en adulterio, pero si se pone de juez de todo el mundo en la iglesia. Como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿O crees que solamente los jóvenes el diablo les tiene tentaciones? No, amigo y hermano, el diablo te va a poner placeres, el diablo te va a poner dinero, te va a poner trabajo, te va a poner de todo delante de ti para que pierdas tu santidad, porque el diablo sabe que subir cuesta. Por ejemplo, esta subidita ahorita yo sé que me va a costar, pero la bajada hasta rodando uno va. Una vez que el diablo te tumba de tu relación con Dios, volver a tener esa relación cuesta mucho. Y te lo digo de corazón, queridos jóvenes, te lo digo de corazón. Volver al camino de la santidad es un camino muy pedregoso y muy duro. Y dice la Biblia que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo no puedo tirar la primera piedra porque yo también fui joven y ustedes también fueron jóvenes. Entré a la iglesia cuando tenía 11 años. Y me recuerdo que pues crecí en la iglesia. Sociedad de jóvenes, año bíblico, predicación. Me encantaba la iglesia. Íbamos los viernes a la iglesia, íbamos los domingos a la iglesia, íbamos los sábados a la iglesia, íbamos los miércoles a la iglesia. O sea, nos la pasamos toda la semana en la iglesia. Mi mamá, que no aceptó el evangelio, me recuerdo que siempre le decía a mi papá, ¿y por qué no te agarras de una vez la cama y te la llevas a la iglesia y de una vez te quedas a dormir allá? Porque no la vivíamos en la iglesia, siempre en la iglesia. La sociedad de jóvenes, me tocó dirigir conquistadores, me tocó dirigir guías mayores. O sea, yo entré en todo eso. Conocimos el mensaje hace más de 30 años. Vivíamos la experiencia de la iglesia. Para nosotros la iglesia no era un entretenimiento. Para nosotros la iglesia no era una opción. Para nosotros la iglesia era parte fundamental de quién éramos. Nos daba un sentido de existencia, nos daba un sentido de propósito. Conocíamos la palabra de Dios, Dios nos amaba, amábamos a Dios. Cantar, hermanos, eso era un gozo, era una alegría. Compartir la palabra de Dios era una alegría. Ir a la iglesia era un gozo y era una alegría. Pero entras en la etapa de la juventud y tu adolescencia y algo te empieza a pasar que no puedes explicar. Y yo me recuerdo que en ese entonces iba en la secundaria y había una Dalila. Y era medio coqueta. Y yo sabía que siempre me tiraba indirectas, pero yo le decía, yo soy cristiano.
Yo soy cristiano, o sea, yo creo en Dios. ¿Quieres venir a la iglesia? No, yo de la iglesia ya no quiero nada. Esas cosas son para los viejitos. Ya, bueno, pues no vayas, yo sí voy. A mí sí me gusta la iglesia. Y en una de esas me invitó a un baile. Era el baile de graduación para entrar a la preparatoria. Y me dijo, ¿quieres venir al baile? Y cuando una mujer te pone esos ojitos de gatito bonito y esa voz que te habla al oído, ¿quieres venir? Ven conmigo, no quiero ir sola. Ay, no sé qué me pasó. Estaba en el valle de la decisión. ¿Y saben qué era lo peor del asunto? Que el baile era un viernes. Era un viernes. Miren, nunca había ido a un baile. De quebrar el sábado, nunca había quebrado el sábado. Todos los viernes estábamos en la iglesia. Y antes de irnos a la iglesia, recibimos el sábado, decíamos los 10 mandamientos y después a recibir otra vez el sábado en la iglesia. O sea, lo recibíamos 2 veces. Pero Dalila era Dalila. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y aquí es el punto, amigo y hermano. No es lo que hagas, es el momento que tomas la decisión de hacer lo que vas a hacer. Esa es tu coyuntura. Una vez que ya lo hiciste, ¿ya qué? Ya no puede regresar el tiempo. Es en el momento que tienes que tomar la decisión, es el valle de la indecisión, en donde el diablo está poniendo su mejor esfuerzo para hacerte caer. Y yo me recuerdo que tomé la decisión. Dije, soy joven, quiero probar qué es eso. No creo que Dios se vaya a enojar conmigo. Y le inventé una mentirota a mis papás. Me puse como 4 cobijas arriba. Me quedé abajo de las cobijas con un calor, estaba sudando todo rojo. Y ya cuando se van para la iglesia, viene mi papá y me dice, ya nos vamos. Y dice, me siento enfermo. Y todavía haciendo voz así como que estaba enfermo. Me siento enfermo. Y sí me dio todo rojo. Me dice, no, sí, mejor quédate. Oren por mí. Sí, vamos a orar por ti. Lo que no sabía es que abajo de las cobijas yo ya estaba cambiado y estaba listo para irme al baile. Cuando escuché que el carro se fue, agarro el taxi y me voy para el baile. Pero sabes, tú vas en el camino y algo va pasando. El Espíritu del Señor te va hablando. No te sientes como, hay algo que te pasa. No sé cómo explicarlo, pero no te sientes cómodo. Tú dices, ¿estás seguro? Todavía vas en el camino, ¿estás seguro? Y estás casi a punto de decirle al taxista, mejor regrésese, vámonos a la iglesia. Pero uno es oveja terca. Y uno sigue, bueno, ya estoy en el taxi, ya estoy yendo para allá, ya estoy yendo para allá. Y finalmente llegué, me recuerdo, era una cancha de tenis que habían rentado, había música, había luces, había una mesa donde había cerveza, había vino, había de todo. Y yo llegué y dije, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Me cruzó en la mente mis padres en la iglesia recibiendo el sábado, cantándole himnos a Dios. Y yo aquí mintiendo y estando en el lugar que no debería de estar. Y cuando estoy a punto de darme la vuelta para agarrar el taxi e irme para la iglesia, ¿quién creen que apareció? Dalila. Me agarra del brazo. Me dice, qué bueno que viniste. Se había vestido muy bonita. Se había puesto su perfume. Se lo podías oler. Muy bien arregladita. Me dijo, vente, te invito a que tomes algo. Yo le dije, pero es que yo no tomo nada. Dice, ¿no tomas? Le digo, no. Dice, ¿no has tomado cerveza? Le digo, no. Dice, ¿no has tomado alcohol? Le digo, no. Dice, bueno, vamos a bailar. Le digo, es que tampoco sé bailar. Le digo, porque nunca he bailado, no sé qué es eso. Y todo el mundo estaba ya bailando y moviendo el bote y una música bien rara. Y entonces ella me agarra y me dice, yo te enseño, no te apures. Me agarra, me mete a la pista de baile. Y yo veía a todo el mundo moviéndose y retorciendo, parecían posesionados. Y yo pensando, ¿qué estás haciendo aquí? Es como que el Espíritu Santo te da el golpe a tu conciencia y te dice, ya, basta, ¿qué estás haciendo aquí?
Y tuve que voltear con ella. Le dije, ¿sabes qué? Yo no pertenezco aquí, me voy. Me voy. No lo pensé 2 veces. A veces tienes que hacerle como José. Sales corriendo aunque te arranque la ropa. No perteneces ahí. Y yo salí. Y ella me dijo, te la pierdes tú, gritando. Y yo me fui. Agarré el autobús. Y dijo, ¿a dónde voy? Me iba a ir a la casa. Pero dije, no, porque si llego a la casa, cerré la puerta. Y es ahí donde uno se da cuenta que los planes de uno no salen tan perfectos como uno había pensado. Y le digo, pero si digo que me sentí bien y voy a la iglesia, pues por lo menos me regreso con mis papás de la iglesia. Me fui a la iglesia. Pero ustedes me hubieran visto en el camión todo agachado. Algo se había roto y yo lo sabía. No sé si me entiendes lo que te estoy explicando. Cuando tú caes en pecado, algo se rompe dentro de ti. Algo se rompió. No sabes qué es, pero sabes que algo ya está roto. Me bajo del camión, me acuerdo, 2 cuadras estaba la iglesia. Llegué a la iglesia. No quería entrar. Ya no me sentía digno de entrar a la iglesia. Sentía que si me metía a la iglesia me iba a caer un rayo o el fuego de Sodoma, algo iba a pasar. Decía, yo a la iglesia no me meto. Es como Adán y Eva pecaron y lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Ya me sentía avergonzado. Me sentía avergonzado. Ya estaba sentado en la banqueta, sale el director de diáconos y me dijo, Juancito, ¿qué estás haciendo aquí? Vente, el culto está acá adentro, no ha terminado. Y me agarró y me metió. Me senté en la banca de hasta atrás. No critico a los que se sientan atrás, ¿eh? O sea, ese día me senté en la banca de atrás, con la cabeza agachada. Ni estaba escuchando el sermón, porque sentía que había caído de la gracia de Dios. Subir a la montaña de fe, de gracia y santidad es el trabajo de una vida. Que el diablo te tumbe y rompe tu relación con Dios puede ser en un solo acto. ¿Por qué crees que la Biblia dice, el que guarda 9, pero transgrede en 1, es culpable de cuántos? ¿Y sabes por qué de todos? Porque es cuestión de tiempo. Viola un mandamiento, los demás vienen por añadidura. ¿Qué hizo Eva? No te acerques al árbol, no lo toques, no lo comas, no lo codicies, ni te acerques al lugar. Lo primero que hace, se acerca, ve el árbol, lo analiza, escucha a la serpiente, se pone a hablar con ella, lo codicia, lo toma, lo come y todavía se lo da al marido. ¿Qué es lo que hizo? Hay un mandamiento que dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿El fruto era de ella? No, pero lo codició. Primer pecado. No tomarás lo que no te pertenece. Tomó el fruto prohibido. Robó. No matarás. Al comerlo se sentenció a muerte. Es cuestión de que rompas un mandamiento para que los demás vengan por añadidura. Basta con uno. Y el diablo lo sabe. Con una vez que caigamos, algo se rompió dentro de nosotros. Ahora, tengo que decirte algo para avanzar al tercer punto. Es verdad que somos pecadores. Y es verdad que todos hemos probado el sabor del lodo de este mundo. Todos hemos sentido en algún momento no solamente nuestra separación de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, te separa de Dios. Ya no quieres buscar de Dios, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, te sientes indigno. Y literalmente lo eres, porque la paga del pecado es la muerte y ya eres, caíste. Caíste. Por eso dice Pedro que aquellos que conocieron la verdad y cayeron, su condición viene a ser peor que antes de haber caído, que haber conocido. Porque tú ya conocías y habiendo conocido, caíste de la gracia de Dios. Pero también tengo buenas noticias. Por más que tú hayas caído, la promesa de la palabra del Señor es que 7 veces cae el justo y 7 veces la gracia del Señor lo levanta. No te dejaré y no te desampararé. El brazo de Dios es demasiado fuerte. El amor de Dios es demasiado sólido. Antes de que tú nacieras, Dios ya te conocía. Antes de que tú nacieras, Dios ya te amaba. Antes de que tú nacieras, Dios ya sabía tu pasado, tu presente y aún
tu futuro. Él ya sabía las cosas desde el principio y el amor de Dios, no tenías que hacer nada para que el amor de Dios ya estuviera incondicional por ti. Dios, a los que le fallamos, al final del día siempre encuentra la forma de regresarnos otra vez al redil. Pero el dolor de habernos separado de Dios, eso lo cargamos nosotros. Yo me recuerdo, por más de 6 meses no encontraba esa paz que había perdido. Leía la Biblia, sí, pero ya no era igual. Iba a la iglesia, ya no era igual. Oraba, ya no era igual. Sentía que el vidrio estaba roto. No sabía cómo conectarme otra vez con Dios. Y me recuerdo cuántas veces yo le oré a Dios: Señor, pongo a pensar en David, que dice que hasta los huesos se le secaron. Que dice: no retires de mí tu Santo Espíritu, porque se sentía vacío. Cuando el Espíritu de Dios se te va, amigo y hermano, viene el otro espíritu. Y lo único que sientes es desesperación, es ansiedad, es un vacío que no sabes cómo explicar. Nada te lo llena. Por eso cuando estás bien con Dios, un simple canto te llena el corazón. Te sientes lleno. Es difícil explicarlo, pero te sientes lleno. Una oración conecta el hilo dorado con el reino de los cielos. Estás arrodillado triste y te levantas contento y alegre. ¿Por qué? Porque recibes la savia de la salvación del reino de los cielos. Hay una conexión entre tú y Dios que ni el diablo puede romper. Elena de White tiene una cita que dice que el corazón quebrantado y pecador, cuando cae de rodillas delante de Dios, cae abatido, triste y derrotado. Y Satanás lo sabe, pero como es oración silenciosa, el diablo no puede saber que estás orando. Solo ve que estás triste y que estás ansioso y derrotado, pero dice que conforme pasa el tiempo y sigues orando y orando y orando y no dejas de orar, tu rostro empieza a cambiar, y el rostro abatido, demacrado, triste y ansioso empieza a cambiar ese rostro. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que los rayos de la luz del trono de la gracia del Señor están penetrando en ese corazón. Y cuando ve un rostro lleno de paz y de alegría, el diablo no puede romper esa conexión. Yo quería otra vez esa conexión, pero no sabía cómo hacerlo. Y me recuerdo que un día, después de 6 meses, dije: bueno, si ya Dios ya me olvidó, si Dios ya me abandonó, pues creo que ya caí de la gracia. Y saben, jóvenes, como jóvenes cometemos muchos errores. Porque cuando cometemos un pecado, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, cuando debería ser completamente lo opuesto. Caíste, busca más a Dios. Te alejaste, vuelve otra vez al camino de la justicia. ¿Por qué? Porque los brazos de Dios siempre van a estar abiertos por ti. Los brazos de Dios, como en la cruz, siguen abiertos por aquellos que le han fallado. Y no importa el pecado que hayas cometido, amigo y hermano, no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay pecado que el brazo de Dios no pueda sacarte de ese fango y pueda poner otra vez tus pies firmes. David mató, David adulteró, Moisés mató y Dios lo restauró. Los apóstoles le llamaban los hijos del trueno, por no llamarle los hijos de Satanás. Y literalmente se convirtió en el apóstol del amor, llenos de gracia. Hasta le hablaba a la iglesia: amados, de una forma tan cariñosa y tan bondadosa. Ese es el Dios que adoramos. Un Dios que nos aparta, que nos santifica, que nos limpia, que nos quita la maldad de nuestro corazón, que cambia nuestros pensamientos. Pero el diablo, cuando nos agarra, es como el pescador cuando agarra el pescado. Por más que el pescado se quiere soltar, lo más que hace es agarrarse del anzuelo. A menos que alguien venga y suelte al pescado y le quite el anzuelo. Y ahí es donde aparece la gracia de Dios. Por eso el himno Sublime Gracia del Señor ha sido tan representativo para todos aquellos que hemos reconocido que somos pecadores. Porque Cristo dice: yo no vengo a buscar a justos, pero vengo a buscar a pecadores. Aquellos que han caído de la gracia de Dios. Aquellos que se reconocen que necesitan salvación porque están rotos. Y este mundo, amigo y hermano, nos ha roto a todos. Espiritualmente nos ha golpeado de tal manera que ha ensuciado nuestra mente, ha ensuciado nuestro corazón, ha ensuciado nuestras palabras, ha ensuciado nuestros actos, nos ha apartado de Dios. Decidí tomar alcohol.
pero era menor de edad. Le agarré la credencial del ejército de mi hermano. Que por cierto, mi hermano y yo no nos parecemos en nada. No nos parecemos en nada. Él es más chaparro, yo soy más altito, él tiene la nariz más ancha, yo la tengo. No nos parecemos en nada. Pero yo la agarré. Me fui al refrigerador del centro comercial y dije, yo quiero agarrar una que me emborrache, pero bien borracho. Porque yo me acuerdo que mi padre, porque crecí en un hogar de alcohólicos, mi papá era alcohólico, lo enseñaron desde los 4 años, y yo veía que cuando mi padre más sufría era cuando más tomaba. Y yo veía que cuando tomaba y se emborrachaba se ponía contento. Hasta se ponía a bailar con nosotros y ponía sus canciones y se ponía alegre. Yo decía, capaz que este alcohol me va a llenar lo que ya nada más me llena. De igual manera, Dios ya me dejó. Pues, ¿qué más voy a hacer? Voy al refrigerador y yo veo una que yo digo, este se ve como tequila o algo así. Y lo agarro. Voy a la caja registradora. Yo bien jovencito. Tenía cara de niño. Bueno, era un niño. Es más, cuando empecé de pastor allá en Chicago, pues ya tenía mis 28 años. Y me recuerdo que empezamos abriendo una iglesita que había como 15 miembros. Y unos hermanos invitaron a una familia y vino la familia. Y entonces llegan y dicen, ¿y dónde está el pastor? Y ya me lo traen conmigo y dice, él es el pastor. Me dice, ¿y ese niño? Y yo me quería dejar el bigote, pero no me crecía. Pero prácticamente siempre he tenido cara como de niño. Entonces, pues yo llegué con la cajera y la cajera se me quedó viendo. Vio la cartilla del ejército. Y yo trataba de hacer la nariz como dándole forma de mi hermano y haciendo así para parecerme a la foto, ¿no? Y ella mira la foto y me miraba a mí. Veía la foto y me miraba, veía la foto y me miraba. Y hasta en eso el diablo te ayuda, ¿eh? Me la vendió. Y la metió en una bolsa de papel. Y yo me recuerdo salí con la bolsa de papel. Me senté en la banqueta afuera. Y yo dije, bueno, pues ni modo. Yo no sé si un ángel bajara del cielo y me detuviera y me dijera, no lo hagas, basta, la gracia de Dios está todavía por ahí, pero no sentía nada. Mi corazón se había hecho insensible. Fíjese, todo con un pecado, ¿eh? Ahora imagínate los que están habituados a estar todos los días viviendo en pecado. Agarré y le di un trago. Y un trago largo. Y yo me recuerdo que me sentí tan mal. Si ya me sentía quebrado y desconectado ahora con eso, yo dije, me voy derechito al infierno. Ya estoy perdido. No hay salvación para mí. Dije, creo que he cruzado la línea de no retorno. ¿Han escuchado el himno tan triste y tan lejos de Dios me sentí? Así me sentía. Así me sentía, triste y lejos de Dios. Triste y lejos de Dios. Y me recuerdo que me puse a llorar ahí en la banqueta, pasaba la gente y se me quedaba viendo. Yo, ¿qué le pasa a este niño? Ay, llorando, borracho. Y me sentía tan poca cosa, tan pecador, tan insignificante, fallándole a Dios, fallándole a mi familia. Mi papá era el primer anciano de la iglesia. Todo se me vino sobre la mente. Y es ahí donde brillan los rayos de esperanza de la gloria de Dios. Porque cuando más oscura está la noche, es cuando más brillan las estrellas. Y en la noche más oscura de tu vida, es cuando en algún momento la gracia de Dios va a aparecer. En algún momento, Dios no te va a dejar. Es que mira, la promesa no la hizo un hombre. La promesa la hizo el mismo Dios. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios no te va a abandonar porque caíste. 7 veces cae el justo. Dios te va a levantar hasta la última consecuencia, hasta el último momento, hasta que estés casi con un pie en el funeral. La gracia de Dios te va a buscar hasta el último momento y aparece un rayo de esperanza. Sentí algo. Lo que no sentía ya hace muchos meses, finalmente lo sentí.
Yo sé que hay gente que le gusta decir, Dios me habló y me dijo. Pero ese día casi te aseguro que escuché la voz de Dios decir, no es demasiado tarde. Dejé la botella a un lado. Ahí, en la calle, caí de rodillas. Le dije, Señor, si me recibes, vuelvo. Y no lo merezco. Pero si hay todavía un lugar en tu mesa para este pecador, no merezco esa silla, no merezco ese lugar, pero quiero otra vez gozar de lo que gocé contigo antes. Y caí de rodillas y empecé a llorar. ¿No te ha pasado de esas veces que lloras, pero lloras que no puedes parar? Y lloras, y lloras, y lloras. Pero sabes, ese llorar te va limpiando el alma. Te va limpiando esa ruptura. Va limpiando esa separación y vuelves a sentir otra vez cómo las corrientes de santidad de Dios empiezan otra vez a entrar en aquel que ha sido perdonado. Yo ese día me reconcilié con Dios. Fue mi reconciliación con Dios. Y ese día fue el día que decidí ser pastor. Le dije a Dios, ahora soy tuyo. Y tú eres mío. Y no nos separamos más. Hicimos pacto con Dios ahí. Porque el brazo de Jehová no se ha cortado. Es largo. Y puede sacar del peor lodo al peor pecador. Lo único que se me hizo chistoso y curioso es que nunca me emborraché. Y pasó porque yo me quedé una hora ahí cantando himnos, ahí estaba meditando en la banqueta delante de todo el mundo, pero no me sentí borracho ni nada por el estilo. Digo, ¿por qué no me emborraché? Agarró la botella y pasó un señor y le digo, oiga señor, ¿me puede decir este tequila de qué es? Dice, no mijo, ese no es tequila, es una botellita de que tiene un 0.2% de alcohol, es más bien frutal de fresa. O sea, ni siquiera tenía alcohol. Y yo digo, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. El diablo es un enemigo que ya está vencido. Cristo es victorioso y es vencedor. Y Dios llama a su pueblo antes de su segunda venida y hace un llamado a la santificación. No importa, amigo y hermano, el pecado que tú hagas, la gracia de Dios todavía te puede cambiar. La gracia de Dios ha transformado a brujos, asesinos, sicarios, narcotraficantes y toda clase de personas que se han alejado de la gracia de Dios. La gracia de Dios los ha agarrado, los ha buscado, los ha encontrado, los ha lavado y los ha transformado. El amor de Dios es algo que tendremos los siglos de la eternidad para estudiar y nunca lo podremos comprender. Porque Pablo dice que es tan alto, es tan profundo y es tan ancho que en esta tierra y aún en la tierra venidera no podremos entender la maravilla del amor de Dios. Que Dios amó a los pecadores, que Dios santificó a los pecadores, que Dios apartó a los pecadores para que tengan un lugar con Él en el reino de los cielos. Y ahora Dios llama al moderno Israel a un llamado a la santificación. El pueblo de Dios hoy en día, no me voy a meter porque el tiempo ya se me ha acabado, no me voy a meter a hablar de cuántos cambios tenemos que hacer en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Aquel que quiera servir a Dios, santifíquese en primer lugar. Apártese del mal todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Vamos a ver milagros? Sí, pero vamos a ver milagros en la medida que el pueblo de Dios llegue a santificarse. Santifica tu mente, santifica tus oídos, santifica tu corazón, santifica las cosas que tus manos están tocando, santifica lo que está entrando por tu boca. Todo puede ser santificado, incluso en tu casa. Santifica un cuarto que sea consagrado para Dios. Aún las cazuelas de tu casa pueden ser santificadas. En esta casa no se va a cocinar esto. En esta casa la televisión puede ser santificada. La televisión no es un pecado, puede ser utilizada para que veas sermones y cosas para la palabra del Señor. Santifica ese celular.
Apártate del mal, conságrate al Señor, porque dice Josué, mañana veréis milagros de parte de Jehová. Y finalmente viene más adelante el milagro que va a pasar. Llegan al río Jordán. Resulta ser de que está entrando la primavera. El río está desbordado porque todas las aguas de la montaña están bajando. Así es que el río viene inundadísimo. Y en la palabra del Señor enseña que el río viene tan grande y tan gigantesco que el pueblo no lo puede cruzar. Es imposible. Vienen niños, vienen bebés, vienen mujeres, vienen embarazadas. Es imposible cruzar el río Jordán a menos que venga el milagro de Dios. Ahora, yo creo que en el tiempo del fin, la Biblia dice que el agua es una representación de gente, pueblos y muchedumbre. Yo creo que el pueblo de Dios va a estar en estrechez en el tiempo del fin. Y el pueblo de Dios no va a poder pasar a la Canaán celestial a menos que Dios haga un milagro con ese río. Ahora, he visto el río que está abajo, pero me ha tocado ver ríos más grandes. Me recuerdo que una vez estaba en Veracruz, en México, vi un río gigante. Desbordado, se llevaba los árboles, se llevaba los animales. También era un río gigantesco. Y le dije a los hermanos allá, cuando me tocó predicar, oiga, si quieren pasar del otro lado del río, ¿cómo le hacen? O sea, porque el río es bravísimo, se lleva hasta los árboles. Entonces lo que me dijo el hermano, yo no sé si es cierto, pero el hermano me dijo, bueno, lo que hacemos ya, si es el caso es desesperado, nos amarramos de la cola de toros gigantes. Y el toro se tira. Y con la fuerza que el toro tiene, va nadando contra la corriente. Y cuando pasa del otro lado, pues uno ahí anda atrás de la cola del toro. Y finalmente uno pasa del otro lado. Yo no sé si eso es verdad o no. Pero en un caso así te puedo decir verdad. El río es bravo. Y el río arrastra. Me recuerdo la primera vez que aprendí a nadar. Fuimos a un campamento de jóvenes. Y todos los jóvenes se tiraron al río. Y me dijeron, tírate. No, pero es que no sé nadar. Tírate, todo está bien. Y me tiré y sí salí. Y después me volví a tirar y salí. Y después ya dije, ya aprendí a nadar. Ya, todo bien. Entonces 3 días nadando, pues ya me sentí un experto en nadar. Y en eso vamos con todos los jóvenes. Y había un río un poquito más grande. Y todo el mundo empieza a cruzar el río. Y pues yo me tiré también. Se me hizo fácil. Pero ¿qué creen? El río traía corriente. Y cuando llego a la mitad del río, yo siento que el río ya me empieza a llevar. Y por más, ¿nunca te ha pasado que por más que tú le dices a tu cuerpo, dale, ya el cuerpo no te da más? Y yo ya empecé a tragar agua. Y yo queriendo decirle a los demás, ayuda que me estoy ahogando. Y el río ya me estaba llevando, ni siquiera iba a la mitad. Y es el día que tú dices, hasta aquí llegué. Ya me ahogué. Yo ya no podía más, ya estaba yo exhausto, no podía más. Pasamos por una piedra bien grandotota y la piedra me sacó hacia el lado derecho y del lado derecho había una raíz grande de un árbol y de ahí me agarré desesperadamente. Y pasaba el agua, pero de ahí yo no me soltaba. Como a la hora llegaron los muchachos me dijeron, ¿qué estás haciendo agarrado desde esa raíz? Le digo, casi me ahogo. Y dice, pues no que sabías nadar, pues es lo que yo pensaba, pero la verdad casi me muero. ¿Sabes que los ríos que vienen del tiempo del fin van a ser tan fuertes que se van a llevar a muchos? Dios va a permitir que a través de gentes, pueblos y muchedumbres, el pueblo de Dios va a ser la última prueba del pueblo de Dios. Pasar el río Jordán. Es la última. Es la última. Dice que el dragón echó un río, pero la tierra ayudó a la mujer. El lenguaje profético, viene una prueba grande para el pueblo del Señor. Pero Josué ya les había dicho, mañana Dios hará milagros entre vosotros. Para hacer la historia corta, el milagro que Dios hace es que dice que de un lado las aguas del río que venían de descenso se juntaron todas las unas sobre los otros. Pues algo increíble, es igual en el Mar Rojo que se abrió de 2. Las aguas del río se juntan una sobre otra y una sobre otra. El pueblo no puede creer lo que está viendo. Es la mano invisible de Dios. Dios es Dios de milagros. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Todavía, amigo y hermano, no hemos visto los milagros que Dios es capaz de hacer. Todavía no hemos visto la gloria de Dios. Todavía no hemos visto el Dios de Israel, que puede resucitar muertos, que puede hacer llover pan del cielo.
que puede sacar agua de la roca, que puede partir el mar en dos, que puede parar las aguas del río más tempestuoso solamente con el poder de su palabra. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Vamos a salir adelante, avantes y triunfantes. Porque la Biblia dice que hay una gran multitud que va a estar en el cielo. Y Juan pregunta, ¿quiénes son todos ellos? Y dice, son los que vienen de la gran tribulación, pero han vencido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero no los dejó al principio, no los dejó a la mitad y no los dejó al final. El que empezó la buena obra en ellos, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ahora, lo que ellos hicieron es cruzar en seco el río Jordán y después hicieron algo muy significativo. Ponen un altar y en el altar hacen un sacrificio y las piedras son representativos de cada una de las tribus de Israel. Los que entren por las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? ¿Y de qué son las puertas? De perlas. ¿Por qué hay 12 puertas? ¿Por qué no hay 24? ¿Por qué no hay 40? Porque el 12 es un representativo, 12 del patriarcado del Antiguo Testamento y 12 del apostolado del Nuevo Testamento. Por eso la mujer tiene 12 estrellas sobre la corona de su cabeza. Y no son los apóstoles, porque dice que está embarazada. Cristo todavía no ha nacido la iglesia del Nuevo Testamento. Está hablando del patriarcado del Antiguo Testamento. Son 12. ¿Pero por qué son 12? Porque Jacob tuvo 12 hijos. Y cada hijo tuvo un carácter diferente. Cada quien reconocerá por qué puerta tiene que entrar. Cada quien tiene que reconocer si es un Rubenita, si es un hijo de Simeón, si es un hijo de José, según la prueba de tu vida. Según la herencia que tú tengas no todos somos iguales, amigo y hermano. Hay gente que trae maldición de pecado de segunda, tercera y hasta cuarta generación. Eso ya se sabe hoy en día, es genética. Ya está en tus genes. Si el abuelito era borracho, es muy posible que tú seas borracho. Si el otro era golpeador, es muy posible que tú seas golpeador. Hay algo en nuestros genes. Pablo dice, quiero hacer el bien, pero siempre termino haciendo el mal. Los hijos de Jacob tenían una lucha constante contra el vil carácter que ellos tenían. Ninguno de ellos merecía el perdón de José. Ninguno de ellos merecía la gracia de José. Todos merecían ser sacrificados y muertos por el gobernante de Egipto. José llegó a ser literalmente lo que había sido profetizado, el sol y las estrellas alrededor de él. Y sus hermanos estaban ahora a la misericordia y la merced de Jacob, de José. Pero al final del día, José toma la decisión de perdonarlos. ¿Y saben por qué los perdonó? Porque del carácter que tenían habían cambiado. Los que entren por las puertas de la Nueva Jerusalén habrán tenido su lucha, habrán tenido su pelea, habrán tenido su batalla. Puede ser, amigo y hermano, que tengas problema con la pornografía. Y puede ser que nadie lo sepa. Puede ser que tengas tentaciones sobre el alcohol. Puede ser que tengas graves problemas con las mujeres. Puede ser que tengas problema con el chisme. Puede ser que hables de más. Puede ser que digas cosas que no deberías de hablar. ¿Nunca te ha pasado que hablas y hablas y hablas y pues dices, híjoles, me arrepiento de la mitad, de la mitad, de la mitad de todo lo que dije? ¿Por qué se me salió? ¿Tienes problema con tu boca? ¿Eres como uno de los hijos de Jacob que muerdes por detrás? ¿Eres traicionero como Judas? ¿No eres confiable? ¿Eres deshonesto? ¿Te gusta lo ajeno? ¿Te gusta la borrachera? Cada quien sabe su talón de Aquiles. Y el diablo también. Por eso el diablo sabe por dónde llegarte. Por eso el diablo sabe por dónde atacarte. Sabe por dónde eres débil. Si tú te vas a pelear box, yo me recuerdo mi papá veía todos los sábados en la noche box, cuando no éramos cristianos. ¿Dónde le vas a dar tú el golpe? ¿En los pies? No, le vas a dar el golpe donde lo vas a tumbar. Y donde lo van a tumbar es donde se protege el otro contrincante. El diablo te va a dar donde más te duele. El diablo te va a dar donde más débil eres.
El diablo te va a dar por aquellas tentaciones que ya te conoce desde que naciste, por dónde te va a hacer caer. Pero la Biblia dice que va a haber los que vencieron en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber redimidos que pelearon la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Peleé la buena batalla. El diablo me dio mis arrastrizas, igual que Pedro. Unas zarandeadas que terminamos golpeados, molidos, pero al final del día, cuando se abran las puertas de la Nueva Jerusalén, entrarán los redimidos. Aquellos que supieron lo que era el pecado. ¿Sabes? Por esa razón, y ya estoy terminando, por esta razón, los redimidos van a ser tan importantes para Dios, que no solamente van a ocupar las mansiones de los demonios que vivían allá, porque el cielo va a ser repleto de aquellos que fueron expulsados, sino que Dios los va a traer por el universo. Es más, la capital del universo va a ser la tierra. La Nueva Jerusalén va a descender aquí a la tierra. Y la Nueva Jerusalén va a estar acá. Y dice Juan, ya ni siquiera vi templo ahí, porque Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Ni siquiera vamos a tener la luz del sol. Y muchos preguntan, ¿y cómo vamos a saber cuándo va a ser el sábado si ya no va a haber sol ni va a haber noche? Pero Dios es la luz que iluminará la Nueva Jerusalén, y todo el que entre redimido tendrá una historia que contar. Porque los que no han conocido el pecado en el universo, Cristo los va a llevar y les van a preguntar, ¿y cómo tú llegaste acá? ¿Y cuál fue tu vida? Y cada uno de nosotros que seremos redimidos tendremos una historia que contar. Yo fui un asesino. Yo era adicto a la pornografía. Yo era alcohólico. Pero un día pasó el carpintero divino. Un día conocí la palabra gracia. Un día conocí la historia de la cruz. Un día probé el poder de Dios y no me pude apartar de Él. Si estoy aquí, no es por mí. Es porque el Cordero de Dios digno es de recibir toda gloria y toda alabanza por los siglos de los siglos. Por eso es que el universo entero conocerá la historia de la redención, no de labios de Cristo, de labios de aquellos que supimos que era el pecado, pero también supimos que era la salvación. Pueblo de Dios, llegó la hora de despertar y levantarse. Llegó la hora de santificarse, ya no podemos jugar, Cristo viene. Y llegó la hora de santificarnos de tal manera que empecemos a ver los milagros de Dios. Quiero decir que el problema nunca ha sido Dios. Dios es capaz de hacer milagros hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El problema no es Dios, el problema no está de aquel lado, el problema está de nuestro lado. Nos falta la fe. Estamos dormidos, somos como las vírgenes, necesitamos ser despertados. Y concluyo con lo que Elena de Guay dice, que si hay algo que el diablo no le gusta que se tenga, es esta clase de convocaciones. ¿Y saben por qué al diablo no le gusta que se tengan esta clase de convocaciones? Porque uno está hablando acá, pero tú no tienes la más mínima idea de lo que el Espíritu de Dios le está hablando a los que están sentados allá. Y puede ser que esta noche haya personas que van a salir haciendo pacto nuevo con Dios. Puede ser que esta noche vaya gente, jóvenes, niños que van a decir, ¿sabes qué, Señor? Vuélvate. No puedo esperar un día más, no puedo esperar el día de mañana. Hoy es el día de renovar mi pacto contigo. Querido joven, no es demasiado tarde. Dios me lo dijo a mí, no es demasiado tarde. Y Dios te lo dice esta noche, querido hermano, no es demasiado tarde. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque no fue o es el pastor Rivera el que lo dice, pero es nada más y nada menos que nuestro buen Señor Jesucristo. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y si tú vienes hoy a los brazos de Jesús, encontrarás fiel refugio y aceptación en los brazos de aquel que ya te amó, que te ama y te amará para siempre.